Sigamos analizando las acciones conservatorias que tienen los acreedores frente a su deudor para preservar su patrimonio, que recuerden ustedes que es la prenda común y la garantía principal de las obligaciones. Ahora nos toca estudiar la acción pauliana o revocatoria. Cuando un deudor deshonesto trata de sustraer bienes de sus acreedores, lo puede hacer o bien sea simulando un acto mediante actos aparentes o realizando actos fraudulentos reales que perjudican a los acreedores al disminuir su patrimonio. Mediante la acción pauliana, el acreedor puede hacer revocar o deshacer los actos fraudulentos celebrados por el deudor con terceras personas con el objeto de desprenderse de activos de su patrimonio o disminuirlo de forma tal que quede burlado el derecho de crédito del acreedor. Entonces, entendemos por acción pauliana a aquella que se le concede al acreedor para protegerlo contra el fraude del deudor que disminuye su patrimonio. La ilicitud viene dada porque el deudor realiza actos jurídicos de disposición que conciernen a su patrimonio, disminuyendo así esa garantía genérica que cuentan los acreedores. El fundamento legal de esta acción los encontramos en los artículos 1278 1279 y 1280 del Código Civil venezolano. Un aspecto interesante en la doctrina es el debate que existe en relación a la naturaleza jurídica de la acción pauliana. Para una parte de la doctrina, esta acción es una acción de nulidad. ¿Por qué de nulidad? Porque sostienen que con el acto realizado, con la acción realizada por el acreedor, se busca anular ese acto fraudulento realizado por el deudor en perjuicio del acreedor que demanda. A esta posición se le critica, pues, la nulidad extingue el derecho, extingue el negocio jurídico de manera erga omnes, es decir, que cuando se declara la nulidad de un acto, esta nulidad es oponible a todo el mundo. En cambio, que vamos a ver que uno de los efectos de la acción pauliana es que lo hace inoponible solo al acreedor que intenta la acción. Por lo tanto, esta acción no beneficia al resto de los acreedores o a terceras personas. En segundo lugar, se cuestiona la naturaleza jurídica de acción de nulidad de la acción pauliana porque la acción de nulidad corresponde exclusivamente a las partes contratantes. Acuérdense ustedes que los negocios jurídicos solo afectan a las partes que suscribieron dicho negocio jurídico, no pudiendo un tercero ajeno a ese negocio jurídico intentar algún tipo de acción contra ese acuerdo de voluntades de las partes. Sin embargo, la acción pauliana es intentada por un tercero ajeno a ese negocio jurídico, que es el acreedor de una de las partes de ese acuerdo de voluntades. Por eso es que se discute la naturaleza jurídica de nulidad de la acción pauliana. Finalmente, la acción pauliana se traduce en una indemnización si el tercero que adquiere del deudor la transmite a un adquirente de buena fe. Es decir, que aquí no hay como un efecto de nulidad que se revierte toda la acción o toda la transferencia, sino que sencillamente en lo que se traduce es en una indemnización que tiene derecho el acreedor cuando ese bien es transmitido a un tercero de buena fe, lo que no se compagina con lo que sucede con la acción de nulidad. Ven ustedes entonces que es bastante discutible que la acción de
pauliana se trate de una nulidad. Otra parte de la doctrina sostiene que se trata de una acción por responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque lo soportan en el cuasidelito que comete el deudor con el tercero, que puede tener como efecto la restitución de la cosa al patrimonio del deudor o la reparación equivalente por daños y perjuicios. Por otra parte, nuestro código, en el artículo 1017, permite al acreedor aceptar por vía de la acción pauliana una herencia por cuenta del deudor. Es decir, que si el deudor renuncia a la herencia, con lo cual su patrimonio no se incrementa con los activos de esa herencia, el acreedor puede perfectamente, por mandato legal, realizar esta acción por cuenta de su deudor, en cuyo caso esos activos ingresarían a el patrimonio del deudor, no al patrimonio del acreedor que demanda la acción pauliana y que logra que la herencia sea aceptada. Además, por vía de acción pauliana, conforme al artículo 1958 del Código, el acreedor puede exitosamente oponer la defensa de prescripción que ha sido renunciada por el deudor. Estas dos posibilidades que establece nuestro código ha dado pie a la doctrina a señalar que la acción pauliana es una acción mixta, pues goza de caracteres de la acción oblicua, ejercer el derecho del deudor a aceptar la herencia y oponer una defensa que es propia del deudor por cuenta de él, y similitudes con la acción pauliana cuando existe una revocación a la renuncia de la herencia y oponer una defensa por él. Entonces, la acción pauliana, en cuanto revoca la renuncia del acreedor a una herencia o una defensa, también tiene similitudes con la acción pauliana. Por eso es que se dice que esta acción, para una parte de la doctrina, es una acción mixta, pues contiene elementos de la acción oblicua y elementos de otra opción, de otra acción. Los hermanos Massot quizás dan con el punto más cercano sobre la naturaleza jurídica de la acción pauliana, porque sostienen ellos que la acción pauliana es una acción de inoponibilidad, es decir, que con ella lo que se logra es que se declare la ineficacia que tiene determinados actos, pero solo frente al acreedor que demanda y ejecuta la acción, como único sujeto que puede obtener una ventaja de ella. Por eso los hermanos Massot sostienen que verdaderamente la naturaleza jurídica de la acción pauliana es una acción de inoponibilidad, porque no se le puede oponer el acto jurídico que se ataca por vía de la acción pauliana al acreedor que demanda. Lo cierto del caso es que la acción pauliana es una acción que tiene un carácter sui generis y que no se puede encuadrar de una manera fácil en alguna fórmula técnico-jurídica de las que conocemos. En lo que sí está de acuerdo la doctrina es que la acción pauliana es una acción de naturaleza conservatoria, porque no tiene como fin inmediato la ejecución del patrimonio del deudor, sino lo que busca es la disolución de un acto efectuado entre el deudor y un tercero. En segundo lugar, la doctrina es unánime al señalar que la acción pauliana es una acción autónoma que la ley le concede al acreedor, y que al ser una acción autónoma que la ley le concede al acreedor, es una acción que le es propia al acreedor. El acreedor,
cuando demanda por vía de fraude pauliano o de acción pauliana, lo que está ejerciendo es una acción en nombre propio. En tercer lugar, la doctrina es unánime al señalar que es una acción personal, cuya finalidad consiste en la revocación de las obligaciones que nacen de un acto jurídico que para algunos tiene la naturaleza real cuando el acto jurídico a ser revocado es una enajenación o el reintegro de un bien al patrimonio del deudor. En estos casos, la doctrina señala que el efecto es de naturaleza real porque al ser inoponible esa transferencia de propiedad al deudor, al acreedor que demanda, a su deudor, tendría un efecto real porque por lo que se refiere al acreedor que demanda, ese bien no ha salido del patrimonio del deudor. Cuando hablamos de las características de la acción pauliana, tenemos que ver que, uno, en primer lugar, está destinada fundamentalmente a conservar el patrimonio del deudor frente al acreedor que la intenta, siendo que solo beneficia a este acreedor. En segundo lugar, el acreedor que la intenta actúa en nombre propio. Esto es, ejerce un derecho que le es propio. No está demandando por cuenta del deudor, sino que está demandando en nombre propio. Es indispensable, en tercer lugar, que esté presente el fraude. Es decir, que es necesaria la intención del deudor de hacerse insolvente o disminuir su patrimonio. En cuarto lugar, el acto que se impugna debe ser real, no simulado, sino que debe ser efectivamente realizado en el mundo del derecho. Y finalmente, esta es una acción que se ejerce directamente contra el tercero y el deudor. Esto es, estamos en presencia de un litisconsorcio necesario, lo que se traduce en que usted debe demandar, citar tanto al tercero como al deudor en esta acción. ¿Cuáles actos son susceptibles de ser impugnados? En principio son susceptibles de ser impugnados mediante la acción pauliana todos los actos jurídicos efectuados por el deudor en fraude de los derechos de su acreedor. Deben ser susceptibles de causar un empobrecimiento al deudor, es decir, que se excluyen los actos que generan un enriquecimiento y los actos por los que el deudor deja de ganar. No, es decir, que debe tratarse de un acto que empobrezca, que disminuya efectivamente el patrimonio del deudor. No es admisible en aquellos casos en los cuales lo que se demanda es la pérdida de una oportunidad o un lucro cesante. Existen actos que constituyen un empobrecimiento para el deudor, pero que no pueden ser impugnados por esta acción. Es decir, se trata de actos que recaen sobre bienes o derechos excluidos de la prenda común de los acreedores. Y se trata de bienes inembargables y de derechos íntimamente vinculados a la persona del deudor. En estos casos, no es posible que se ejecute una acción pauliana cuando el acto jurídico que se pretende anular con respecto al demandante sea un acto jurídico cuyo objeto sea algún bien inembargable. ¿Qué pasa en el caso de los pagos que realiza el deudor o en el caso de una dación en pago realizada por el deudor o con la posibilidad de asumir nuevos compromisos
por parte del deudor. Se consideran fraudulentos los pagos hechos por el deudor quirografario a su acreedor de una obligación no vencida. Que en primer lugar tenemos que aclarar que un deudor quirografario es aquel cuyo crédito no tiene ningún tipo de privilegio, garantía o hipoteca. Si el deudor quirografario paga una obligación que no está vencida, esto constituye un fraude y por lo tanto ese pago es susceptible de ser revocado, así como el otorgamiento de garantías al deudor por obligaciones no vencidas. Las consecuencias jurídicas de la acción pauliana son que en el caso del pago anticipado, el acreedor que recibió dicho pago debe reintegrar el monto recibido al deudor, con lo cual el patrimonio del deudor se mantiene indemne, se mantiene igual frente al acreedor que demandó la nulidad de ese pago por ser fraudulento. En el segundo caso, se considera como fraudulenta la garantía otorgada y por lo tanto esta garantía queda sin efecto. Un caso típico es las ventas a precios ínfimos. Se trata de situaciones donde el deudor prácticamente regala sus bienes a un acreedor, a una tercera persona a quienes se los enajena por precios muy alejados de las realidades del mercado. Una parte de la doctrina con respecto a la venta a precios ínfimos sostiene que la acción lo que busca es que el comprador de esos bienes pague la diferencia del precio, es decir, que esta persona que adquirió el bien de un deudor que se está insolventando pague la diferencia entre el precio que dice el documento, que dice el negocio jurídico y el verdadero precio de mercado. En lo personal yo no comparto ese criterio porque el sentido de la impugnación es la inoponibilidad o revocación de la venta con respecto al acreedor que la demanda. Es decir, que en relación al acreedor que demanda la acción pauliana, esa venta no tiene ningún tipo de efecto y por lo tanto ese bien se mantiene en el patrimonio de su deudor y por lo tanto podrá ejercer cualquier tipo de acción contra ese patrimonio, ahora sí, para cobrar su crédito de manera total. Con esto terminamos la primera parte de la acción pauliana o revocatoria y en un siguiente video veremos los requisitos y efectos de esta acción.